Bueno, buenos días, creo que todavía es buenos días. Espero que la presentación que les voy a hacer hoy sea un cambio un poco de ritmo a lo que hemos estado viendo, porque este es un estudio, el impacto económico que se calculó en este paper, en este manuscrito, es del producto de bases de datos secundarias, es decir, base de datos secundarias, donde tuvimos que hacer una especie de mosaico de información secundaria producida por otras fuentes para poder hacer una estimación económica. Ahora, yo voy a hablar un poco más del método más que de los resultados, porque creo que este tipo de estudios son los que van a hacer que haya cambios en políticas públicas y que hayan cambios en la toma de decisiones, en la entrega de recursos, tanto sea para la priorización de políticas públicas o para entrega de recursos de intervención de programas, ¿no? Bueno, yo creo que la justificación ha sido más que justificada por mis colegas. La violencia doméstica, y yo voy a hablar específicamente de la violencia de pareja, o sea, hombre y mujer, ¿no? No estoy hablando, tengo otros estudios sobre maltrato infantil, sobre el impacto económico en el maltrato infantil, cuánto la gente está dispuesto a pagar para la prevención de maltrato infantil, que saqué el año pasado también, pero específicamente el día de hoy quiero hablar sobre la violencia de pareja, hombre y mujer, que sabemos que es del tipo de violencia contra la mujer más común y más prevalente a nivel mundial, cosa que en el Ecuador no estamos dentro de esa desafortunada tendencia, ¿no? Todos los tipos de violencia tienen consecuencias devastadoras en la salud de la mujer. Yo incluí algunos: aumento en el riesgo de enfermedades crónicas, VIH, discapacidades, depresión, aumento del riesgo para el uso de drogas y alcohol, entre otras. Yo creo que mis colegas han hecho un mejor trabajo que yo en caracterizar esto como el impacto en salud, ¿no? El cálculo que nosotros hicimos fue el peso económico de la violencia de pareja, y en los slides, me disculpan, usé el acrónimo VP para violencia de pareja, para no tener que repetir, y calculamos diferentes cosas, ¿no? Calculamos el costo directo de los gastos médicos, y con algunas observaciones, los costos indirectos asociados a las pérdidas de productividad o discapacidad producida a raíz de una lesión causada por violencia doméstica, y algo que no pudimos calcular porque es bastante complejo y me requeriría de otro tipo de análisis, es el impacto a largo plazo del dolor y sufrimiento, que es para nosotros contemplado como el intangible económico, ¿no? Ahora, ¿dónde evidencia existente de esto? Aquí hay un poco de datos internacionales. En Estados Unidos, datos ajustados calculados del 2004, calculadas al 2012, la violencia de pareja le cuesta a Estados Unidos $6.2 billones. En Gran Bretaña, $32 billones, están ajustados al 2012, cálculos de diferentes años, yo ajusté todo al 2012. En el caso de Gran Bretaña, ellos incluyeron gastos del sistema judicial, servicios sociales, viviendas, servicios legales y otros, ¿no? En Chile, 2 billones, Nicaragua, 40 billones, Australia, 42 billones, 1 billón. Más que el número, es realmente poder representar dentro de lo que es la economía nacional de un país cuánto le cuesta la violencia. Sabiendo que, saliendo del paradigma de que la economía tiene recursos limitados. Si gastamos $110.000, 6 billones de dólares en salud por violencia doméstica, hemos dejado de gastar ese valor en educación, en vivienda, en nutrición, porque la economía es así, los recursos son limitados. Entonces, dentro de esa tendencia, este tipo de estudios trata de tener ese punto comparativo de inversión de recursos. Entonces, la metodología está dentro de los métodos de efectividad y prevención de enfermedades. En inglés se dice Prevention Effectiveness, donde sacamos estudios que son de peso de enfermedad, costo-beneficio, costo-efectividad, dentro de esa tendencia de evaluaciones, ¿no? Es una evaluación económica de un programa o de intervención de salud, una evaluación económica parcial. En este caso nosotros solamente calculamos los costos, pero no calculamos el potencial beneficios de su prevención. Eso es otra metodología. Eso sí hice con maltrato infantil, pero esos datos no los voy a presentar hoy. Y presentamos una evaluación económica desde la perspectiva de la sociedad. Es decir, nosotros queríamos saber cuánto le cuesta la violencia de pareja al Ecuador, sin importar quién paga. Si paga la víctima, si paga el Estado, si paga un programa internacional, cuánto le cuesta desde la perspectiva de la sociedad. Otro sería el estudio de cuánto le cuesta a las familias. Sí tenemos alguna información que les voy a presentar ahora de cuánto representa eso para las familias desde el punto de vista económico en la perspectiva familiar, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Entonces, la metodología que usamos en el Ecuador es la misma que se utilizó en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Chile y Nicaragua.
usamos el mismo método. Los costos directos son los recursos utilizados en servicios de salud y legales y el apoyo internacional de fortalecimiento institucional para entrega de servicios. Esos son los que calculamos como costos directos. Y en los costos directos decimos pérdidas de productividad asociadas a las lesiones de violencia de pareja, ¿no? Ya les voy a mostrar un poco más. Me van a tener que disculpar que esa tabla está en inglés, pero creo que la mayoría de nosotros podemos leerlos, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí es importante resaltar, ¿no? Que es del cambio, un poco como les dije, del tono o del ritmo a lo que hemos visto ahora. Yo no era dueña de los datos. Nosotros tuvimos que utilizar datos secundarios de otros investigadores que sacan esta información de manera periódica o en algunos casos única, ¿no? Para poder llegar a conclusiones de unir esto o se une con esto. Es un mosaico de información que es imperfecto, imperfecto en todo sentido, pero que sin embargo sirve para hacer el punto que queremos hacer, que es mostrar los costos de oportunidad de la violencia de pareja en el Ecuador, ¿no? Entonces, en el dato del Endemain, de la encuesta del Endemain, sacamos la prevalencia de violencia de pareja en una de sus escalas, ya voy a hablar un poquito más de eso. Sacamos del porcentaje de mujeres que buscaron ayuda de una entidad pública, sacamos de los gastos de bolsillo de las mujeres cuando han tenido una lesión y sacamos el porcentaje de mujeres que no trabajaban para hacer un cálculo o una valoración del trabajo doméstico si es que no trabajaban para que sea incluido dentro de pérdidas de productividad. Al final están el tipo de costos que sacamos, costos directos e indirectos en todas las en las esferas de clínicas públicas, gastos de bolsillo y pérdidas de productividad del Endemain. Luego sacamos de las listas de costos del 2004 de la Ley de Maternidad Gratuita Infantil en el Ecuador para saber cuál es el costo marginal de dar una atención de violencia a la pareja adicional a lo que sirve. Es decir, nosotros no podemos tomar una prestación de salud y asumir que ese es el costo. Tenemos que saber cuál fue el costo adicional de haber tratado una lesión de violencia intrafamiliar, además de la atención que esa mujer fue a buscar en ese servicio de salud o en esa clínica de salud. Entonces usamos los datos que tenía la Ley de Maternidad Gratuita para hacer un cálculo marginal del costo, el costo marginal adicional, ¿no? Sacamos del Ministerio del Interior los costos del personal de las comisarías de la mujer, sacamos de instituciones del DINAGE y del CEPAM gastos que se han utilizado para el fortalecimiento de la capacidad de las comisarías de la mujer y sacamos los datos del Banco Central para calcular el salario mínimo vital, ¿no? Ya voy a hablar un poco más de esto, esto siempre trae bastantes preguntas. Entonces aquí está un poco más específico las estimaciones. Las estimaciones utilizamos la escala 3 del Endemain para experiencia de violencia de pareja generalmente. Ellos les preguntaron todas las escalas que se presentó anteriormente sobre tipo de violencia emocional, sexual y violencia de pareja. Tenían una escala específica para marcar experiencia de violencia de pareja. Y nosotros tomamos como cualquier positivo en cualquiera de las escalas como que era positivo para violencia de pareja, ¿no? Gastos de salud de lesiones de menos de 3 días de discapacidad reportadas en escalas de gastos de salud como gastos de bolsillo, es decir, de todas las mujeres que reportaron violencia de pareja, de la encuesta del Endemain, sacamos cuántas de ellas reportaron gastos de bolsillo en salud y vimos en qué gastaron. Y vimos que eran gastos en lesiones que caían dentro de una categoría de menos de 3 días de discapacidad por lesión, ¿ya? Luego calculamos el costo marginal de tratar una lesión de violencia de pareja en un centro de salud público, que es una subestimación, pero sin embargo esos son los datos que utilizamos, ¿no? Y voy a hablar un poco más de la imperfección de los datos más adelante. Y finalmente calculamos pérdidas de productividad en base a un número promedio de días de pérdidas de productividad perdidas del CDC, donde calculan un número de 7 días de discapacidad en promedio por una lesión de menos de 3 días con permiso médico, ¿no? En función de cuánto es el valor por día del salario mínimo vital, que también es una subestimación. Entonces aquí están los resultados en general, ya vamos a dar un poco más, basados en la prevalencia de 255,000 mujeres identificadas en el Endemain como víctimas de violencia de pareja. El estimado es más o menos $109 millones ajustados al 2012 para el 2004. Es decir, se calculó para el 2003, 2004 y se ajustó
al 5%, los gastos de salud, gastos judiciales al 5% hasta el 2012 y pérdidas de productividad se ajustó al 1% de pérdidas de productividad al 2012. Entonces aquí podemos ver algunas cosas, ¿no? En pérdidas, esto no fue una gran revelación para nosotros encontrar que la mayor proporción del gasto de violencia está en gastos de salud, porque los gastos de salud es un servicio y una comodidad en la economía que está creciendo a un nivel de inflación más alto que el resto de las cosas que tenemos en la economía. Entonces no es sorprendente encontrar que el gasto de la economía más alto de la violencia doméstica es gastos en salud. Ahora, ya les voy a mostrar la tabla específicamente de salud. Sí fue una subestimación real el costo de la pérdida de productividad, porque la pérdida de productividad se asumió que todas las mujeres que participaron que fueron identificadas como víctimas de violencia de pareja ganaban el salario mínimo vital, ¿no? Que es una subestimación. Entonces, bueno, aquí ya les dije, el 5% ajustados del 5% anual para costos directos y el 1% en pérdidas de productividad de 2003, 2004 al 2012 para presentar datos ajustados al 2012. Entonces aquí está la tabla, y no voy a presentar muchas tablas porque esos no aburren, no entregan mucha información, pero sí quiero presentar algunas cosas que encontraron que nos parecieron muy interesantes, ¿no? Las víctimas de violencia doméstica reportaron un costo por visita de $450 en gastos de salud de su bolsillo. Entonces eso para nosotros fue una gran descubrimiento, si se puede decir, sobre que una víctima, sabiendo que solamente el 7% de ellas asiste a un centro asistencial, es decir, que una víctima de violencia familiar, la interpretación verbal, ¿no? Una mujer que ha sufrido de una violencia doméstica en su hogar, que tuvo una discapacidad de hasta 3 días, gastó $450 de su bolsillo en un año, cada vez que tuvo una lesión, para poder tratar su problema de salud que repercutió a raíz de esa violencia. Ese es un costo que está asumido directamente de la familia de esas mujeres, ¿no? No es un costo que se le entregó al Estado, no es un costo que se le entregó a una organización no gubernamental que entrega servicios de atención, servicios de legal o salud, salieron del bolsillo de esas familias. El costo de oportunidad es comida. Tuvieron que gastar en salud porque no pudieron gastar en comida. Entonces eso, digamos, fue interesante, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que muy pocas mujeres buscan atención médica formal, me refiero a un hospital, o van a una sala de emergencia, o van al centro de salud de la Red Integral de Salud para atender su lesión de violencia intrafamiliar. No lo hacen, van donde su hermana. De hecho, en el NDMAIN está claramente especificado, van primero donde su madre, luego donde su suegra, luego donde su vecina, y solamente en esos casos muy extremos, que solamente es del 7%, van a un centro asistencial de salud. Entonces, por eso es que el costo marginal de tratar esa lesión de violencia es tan bajo. Pero si nosotros vemos los datos en los países que vimos antes, el costo de salud es más alto porque hay una tendencia cultural de asistir a un centro de salud cuando hay una lesión, ¿no? Entonces, estos son los gastos de productividad basados en esa misma prevalencia. Se asumió, se compensó, se tomó la decisión de que, a pesar de que teníamos el porcentaje de las mujeres que reportaran no trabajar, de entregarle la pérdida de productividad a la economía del mismo valor de la que sí trabajaba, que es una decisión más bien metodológica de asumir que existe un valor económico, que es el propósito de este estudio, de que el trabajo doméstico tiene un valor económico, y por lo menos tiene que tener el valor económico del que que reportó que sí trabaja. Entonces, algunas reflexiones sobre los resultados. Hay una estimación de la prevalencia de violencia, sin duda, ¿no? Porque eso es una encuesta poblacional donde se preguntó a través de la unidad familiar, se utilizó la unidad familiar para recolectar los datos. Hay una subestimación. No se tuvieron las precauciones que se tuvieron en algunos de los estudios que hemos escuchado el día de hoy para realmente saber si es que existe una presencia de violencia doméstica, ¿no? Hay una subestimación. Las fuentes de información son imperfectas en gastos de salud. La ley de maternidad gratuita tiene un sistema de costos bastante desagregado, pero aún dentro del sistema de la ley de maternidad gratuita, para saber el nivel de costos, es imperfecto, ¿no? También tenemos que diferenciar que un costo no es lo mismo que el gasto. Entonces nosotros tuvimos, por el tipo de datos que tuvimos, mezclar costos con gastos. El gasto fue lo que gastaron las mujeres de su bolsillo para atender su lesión, mientras que la ley, lo que sacamos de la ley de maternidad fue el costo,
cuánto le costó a la ley de maternidad atender esa lesión dentro de una consulta materno-infantil. No pudimos estimar el impacto económico del sufrimiento o el dolor causado por la violencia doméstica, que es algo que todavía está por hacerse, y subestimamos las pérdidas de productividad utilizando el salario mínimo vital. No pudimos hacerlo de ninguna otra manera porque, por lo mismo que dije antes, ¿no? Son datos secundarios que se unieron con una lista larga de asunciones que se pueden unir, ¿no? ¿Por qué son importantes este tipo de estudios? Evidencia el costo de oportunidad de la inversión en salud. Nos ayudan a entender que si nosotros perdemos 110 millones de dólares en violencia doméstica, ¿cuánto estamos invirtiendo en VIH y SIDA? ¿En cuánto estamos invirtiendo en otros programas que tienen que ver con la misma población? Nos ayudan a priorizar, nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Nos ayudan a los tomadores a comparar beneficios y costos. Es muy difícil, en la mayoría como economista de salud, es bastante complicado que los tomadores de decisiones entiendan por qué queremos invertir en esto, aunque la población, invertir en una enfermedad catastrófica y no en un programa de materno-infantil, cuando los costos son tan extremos en los dos casos, pero la población beneficiaria también es extrema. Entonces necesitamos poder comparar beneficios y costos para poder comparar poder comparar programas que son altamente disímiles. Podemos comparar violencia doméstica con desnutrición infantil y enfermedades catastróficas en la misma unidad de análisis, que en este caso son dólares. Queremos calcular cosas disímiles con la misma unidad, ¿no? Y última es acercar la discusión de retorno de inversión en programas de inversión de salud, que podamos poner un valor económico a la prevención, sabiendo que la prevención tiene algunas dificultades. Nosotros podemos prevenir la desnutrición hoy y no vamos a poder calcular el beneficio económico en 10 o 15 años, porque ese es el tema de maduración. Entonces, el retorno de inversión, digo discusión, porque no lo podemos calcular de manera directa, pero sí ayuda a que haya una intención de calcular retorno de inversión en prevención en salud. Y creo que será mi último slide. Y este es si ustedes quieren ver el paper original, aquí está la cita original y esos son mis datos. Si es que quieren, tienen alguna pregunta adicional con respecto al cálculo que les acabo de presentar.